Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y en el día de hoy voy a decir qué marcas de altavoces autoamplificados de sonido profesional son sobrevaloradas. Comenzamos. Primera marca sobrevalorada, y ustedes aquí me van a matar y me van a acribillar, pero es la verdad: RCF. ¿Por qué? Según mis investigaciones, análisis y este tipo de cosas, RCF es una marca que tiene un prestigio interesante. Son los que tienen el mejor marketing de todos, son los mejores vendedores de altavoces y tienen productos excelentes de unos componentes enormes. Pero desafortunadamente, por lo menos los precios que se venden acá en Colombia son extremadamente altos y costosos. Inclusive el doble de lo que valen en Estados Unidos y en Europa. Y son equipos que realmente, aunque sónicamente son impactantes, tienen mucho SPL, les falta esa calidad natural y clara que hace que un sonido se escuche agradable. Sí se escucha fuerte, pero el sonido se siente un poco plástico y procesado. Entonces, importante tener en cuenta esto. El soporte técnico en muchas regiones, aunque exista la reparación, las garantías son un poco dudosas y son bastante complicadas de obtener. Otra cosa, la mayoría de sus productos no tienen voltaje automático, y los demás de su rango de precios sí tienen rango de voltaje automático, y es un producto que no está precisamente hecho para América Latina, sino especialmente para Europa, en los cuales el voltaje es más regulado. Pero en Estados Unidos, México, Colombia, en todos los países, los técnicos de reparación dicen que esa marca es muy buena. Claro que sí, es muy buena porque los talleres están llenos de módulos de estos. O si no, pregúntenle a mi amigo Gerardo allá en Miami, y que muestre en sus redes sociales, en Facebook, la cantidad de módulos RCF que haya. El altavoz HL20, que es el line array más vendido del mundo, suena bien, pero hay otros que en este momento en su rango de precio están sonando mucho mejor, que no son tan publicitados, que no son tan posicionados, y que realmente pues tienen su sonido pues mucho más claro, y puedes procesar caja por caja, a diferencia de RCF HL20, que simplemente montas y como te quede ángulo, bregue a ver qué hace usted con el procesador y el ecualizador para que suene más o menos moderadamente bien, aunque he visto sonidos muy buenos con esto. La fiabilidad de estas cajas es muy frágil, la verdad, pero son reparables, aunque siempre le apunto a una marca que no se dañe. Así que RCF sobrevalorada. Los nuevos Evox J9 y J11 extremadamente caros para la calidad de componentes que traen internamente. O sea, por $2.000 yo esperaría por lo menos que el subwoofer sea de madera y un plástico, que muchas cajas como la JBL vale mucho menos, con más controles y un bajo más profundo y menos precio, y un plástico quizás mejor, el de JBL, y tenés que pagar más por eso. Prácticamente un HK Audio Polar 12 MK2 que vale casi $700, $800 menos suena igual o mejor. Estoy hablando con total honestidad y brutalidad acá, porque es que eso es lo que ustedes quieren ver. Entonces, RCF, la primera marca sobrevalorada. La segunda marca sobrevalorada, QSC. Yo soy fanático de QSC en el sentido de que yo me enamoré del sonido profesional por la RMX 2450, que es un amplificador maravilloso, un sonido espectacular, súper fiable. Eso es un mole. Era un amplificador maravilloso y tenía mucha fuerza, mucha salida, y realmente yo valoré demasiado ese sistema. La QSC K12, la primera generación, ese altavoz sonaba espectacular. Pero lo que han venido haciendo después del QSC K12.2, que honestamente ese altavoz ha venido con unas fallas de fiabilidad impresionantes por origen de fábrica. Sí tenemos la garantía de los 6 años con esta marca y son muy cumplidos en esta parte, pero cada rato se está dañando porque este altavoz tiene unas fallas de fabricación muy delicadas. El nivel de presión sonora que prometen de 132 decibeles está medido a medio espacio, o sea, con la caja en el piso, pegando el micrófono hacia el piso, o es calculado. O sea, calculado quiere decir le estamos adivinando qué tan fuerte suena. Entonces, no estás pagando lo que vale esa caja.
estás pagando muchísimo más porque te están cobrando la garantía de los 6 años. Esta gente también ha venido muchas fallas, el subwoofer el KS118, el reemplazo del KW181. Suena al doble, pero este subwoofer se está dañando demasiado, hay demasiados módulos malos. El de K12.2 también muchos módulos malos. La K12.2 suena menor, suena peor que la original. No fue una mejora para nada en lo absoluto, fue una peora. Con tal por ponerse a imitar a Electrovoice con la pantallita y el DSP, la embarraron. Como venían bien. Es más, yo siendo QSC, saco del mercado a la K12.2 y vuelvo a meter al mercado la K12 original. La de 8, la de 10 y la de 12. El KC12 es un producto que empezó supremamente costoso y la verdad tuvieron que bajarle mucho de precio. Porque viene con la misma pésima calidad de componentes internos que estos, que el K12.2 y el KS118, con una electrónica paupérrima, hecha en China, lamentablemente tengo que decir la verdad. Buenos días. Hecha en China. Y el KC12 viene exactamente con la misma electrónica. En un canal de YouTube de Estados Unidos, de dos tipos que desarmaron el equipo, dice que 3600 vatios. Es que ni pico los tiene. El amplificador de grave son 500 vatios RMS, el mismo que tiene el Evolve 50, el mismo que tiene el Polar 12 MK2, el mismo que tiene el LE System Maui, por $2.200. No vale la pena gastar tanto dinero en un sistema de columna como ese. La guía de onda sí es muy buena porque es muy parecida a la que tiene la HK Audio Linear 9 o la Linear 5, que lo que hace es emparejar todas las ondas, todas las salidas para que salga una onda plana y esférica. Y el sonido es muy bueno. Pero compararon este KC12 con un Evolve 70 y el Evolve 70 lo hizo pedazos en el NAMM Show. Hay un video por ahí que está en mi canal de YouTube. Entonces QSC tomó la decisión de rebajarle de precio, al menos acá en Colombia bajó 2 millones de pesos de golpe, para poder competir con sistemas de su categoría. Está demasiado caro. Y espero que QSC mejore toda la electrónica de estos modelos que están saliendo más recientemente. Todo lo QSC está saliendo con retraso. Sí, por fin, y después de muchos años, después de la K12, hicieron un acierto con la CB10, que sí está valiendo lo que debe valer ese parlante de batería recargable. Es un parlante que suena muy duro, suena muy bien, muy buen sonido, muy fácil de usar. Este sí le doy el visto bueno, es un gran altavoz que, pues, si gustan, yo creo que QSC no me lo mandan porque es que no he hablado muy bien de esa marca, o sea, no he dicho cosas que no son, he dicho lo que es. Entonces no, este CB10, perdón, es prácticamente una CP8, pero en la parte de atrás lo modificaron para poder instalar la batería y los controles. Entonces, segunda marca sobrevalorada, QSC. Tercera marca sobrevalorada, EAW. Esta marca desafortunadamente perdió mucha fuerza en el momento en que hizo la transición con la venta entre Mackie y RCF. Se perdió mucha fuerza acá en Latinoamérica, pero han venido con unos productos muy interesantes, pero a un precio altísimo. Más caros que lo que su casa matriz, que RCF es el dueño de W, más caros que la misma RCF. Y lo que yo siento que RCF hizo es que EAW va a ser la serie premium por encima de la TT, que es una marca independiente de RCF. Entonces quieren hacerla aún más premium para tener dos marcas RCF con que competir con lo más top del mercado, ubicando a RCF por encima, ubicando a EAW por encima. Los liners suenan muy bien, espectacular, pero el precio está elevadísimo. Y uno puede pensar que por ese precio que vale esos sistemas EAW, puedes optar por un L Acoustics, puedes optar por un Major Sound, por un Adamson, por algo que está mucho más posicionado y mucho más actualizado. Aunque EAW tiene mucha fuerza de la marca de nostalgia con los KF 650, 750 y 850. Entonces eso es lo que tiene. Me gustan mucho las nuevas cajas LA y RS que están sacando,
realmente sí están interesantes, pero prácticamente es igual que un RCF por dentro. Fabricación hecha en China de la electrónica y el plástico, y los componentes sí son pues puestos, y estoy seguro que tiene componentes internos RCF por dentro. Pero vea, es que si algo le hace perder valor, a mi opinión, a un altavoz, es que no tenga fuente automática de voltaje, que no sea 85 a 265 voltios. Es que hay altavoces súper económicos que tienen ese rango de voltaje, como la Viva de Electro Voice. Entonces, tercera marca sobrevalorada, EAW. Bueno, vamos a ver qué otra marca hay sobrevalorada en el sonido profesional. Sobrevalorada en el sonido profesional de alta gama, mi amigo Alex decía sobre Meyer Sound, pero ¿sabes por qué yo a Meyer Sound no la pongo sobrevalorada? Porque Meyer Sound tiene una parte educativa espectacular, o sea, la forma en que le enseñan a la gente por medio de tutoriales cómo son las cosas en el sonido profesional me gusta muchísimo. De hecho, yo aprendí la normativa AE75 de cuenta de Meyer Sound leyendo simplemente los tutoriales y viendo los videos, o sea, y eso lo estoy introduciendo en mi canal de YouTube para medir los niveles de presión sonora, así que me encanta esto, me parece genial. Entonces no la consideraría sobrevalorada, aunque me han dicho que el Panther, que dice 150 y punta de decibeles, no suena tan fuerte como otros sistemas, ¿cierto? Prácticamente ninguna de las marcas top yo la consideraría sobrevalorada, porque simplemente todas estas tienen las mismas posibilidades de ser contratados por riders técnicos. O sea, es que es tan sencillo que empresas top, si no tenés el Acoustic, tenemos Nexo. Si no hay Nexo, hay EAW. Si no hay EAW, tenemos Adamson. En fin, hay una serie de marcas pues que están interesantes. Otra marca que en mi opinión me parece sobrevalorada en altavoces es Yamaha. Pero Yamaha tiene algo muy bonito, y es que ellos en sus altavoces Yamaha en sus altavoces nunca tienen la pretensión de hacer los mejores altavoces del mercado, sino simplemente tener unos altavoces que se defiendan con la demás gama de productos, que son los instrumentos, que son las consolas y que son los sistemas de estudio, de este tipo de cosas que no propiamente le hacen fuerza a los altavoces de sonido en vivo, porque Yamaha en la fuerza de sonido en vivo tiene anexo. Entonces ellos simplemente van a tener un producto así como para salir del paso. Ellos no le van a meter mucha fuerza a eso. Y son altavoces costosos, pero están bien hechos, son muy fiables, garantía de 7 años. Y bueno, otra marca sobrevalorada que me da mucho dolor decirlo, muchísimo dolor decirlo, es JBL en altavoces autoamplificados. Lamentablemente JBL está yendo en una dirección al contrario de lo que uno esperaría dentro del sonido profesional en cuanto a altavoces portables, porque la marca JBL le está invirtiendo fuertemente al consumo masivo, que son altavoces pequeños, que son productos de consumo como audifonitos, parlanticos de estos para pasear, parlantes para colocar así como para los paseos, y le está invirtiendo fuertemente a lo que sería estudios de grabación y a lo que sería sonido en vivo de grandes tamaños, lo que sería JBL y JBL Professional. En cuanto a la gama de altavoces autoamplificados, JBL dio un paso atrás en la serie E-ON 700, en la SRX 900, la nueva que salió, que dio un paso hacia atrás con respecto a las SRX 800, y la PRX 900 es un paso atrás con respecto a las series anteriores. E inclusive pues me gusta mucho que ellos digan con honestidad que el nivel de presión sonora es inferior, que los componentes son inferiores, y lo compensaron con una tecnología de ecualización, de procesos y toda esa clase de cosas que le gustan mucho a los ingenieros. Entonces sí, un retroceso en calidad de sonido también, se sienten muy atrás. En sistemas de columna creo que fue un acierto la PRX One, suena muy bien, unos bajos impresionantes. Pero JBL en esa parte portable viene hacia atrás desde hace bastante tiempo. Recuerdo que la E-ON G2 de hace muchos años era un altavoz impresionante, que no es ni la huella de lo que es ninguno de estos altavoces de hoy en día. La SR de antes, esos altavoces de gran tamaño, sonaban muy bien. Y sí considero que fue un acierto la serie SRX 900, el Line Array, porque es un sistema muy bueno, componentes Pascal, altavoces Differential Drive, cada uno de estos altavoces.
pero sigo creyendo que JBL en la serie portable está echando de para atrás, la verdad, y es triste decirlo. ¿Qué otra marca aquí a vuelo de pájaro está sobrevalorada que yo tenga que recorrer? No quiero hablar de Das Audio, ya que yo prometí en el canal no comentar absolutamente más de esta marca por diferentes razones. ¿Qué otra marca? A ver, que yo me acuerde. No se me ocurre en el momento, pero si más adelante algo me acuerdo, sacaré otro video. Si gusta si llega este video a 50.000 vistas, saco otro video relacionado con más cosas más secretos del sonido profesional. Otra marca que yo quiero hablar ya de lo positivo, marcas infravaloradas que no se han tenido en cuenta y que son espectaculares. Voy a irme por el lado fuerte primero. Voy a mencionar de Danley Sound Labs. Es una marca solo para verdaderos conocedores del sonido profesional. Son sistemas hechos para estadios que tienen una claridad absolutamente superior a cualquier line array que usted haya oído en su vida. Tienes que verlo tú mismo para que te des cuenta de ese sistema. Todas las patentes que se han hecho aquí con esta marca de Danley Sound Labs son totalmente coherentes en la naturalidad del sonido, a lo que uno espera oír de un sistema de monitor gigantesco de alta fidelidad. Son altavoces que no tienen problema con el agudo a la hora de que el viento atraviese una área de escucha. Son altavoces que lamentablemente la única desventaja es su enorme tamaño, pero su facilidad de instalación, de ecualización y todo este tipo de cosas pues hacen que sea maravilloso el sistema. Los subwoofers Tapped tienen una profundidad que es muy raro de encontrar, y ellos están enfocados en alinear todo el conjunto de altavoces utilizando cosas muy sencillas, utilizando la lógica de la acústica y utilizando unos recursos muy básicos a la hora de hacer la amplificación de sonido. Entonces esta marca Danley Sound Labs debería estar en riders técnicos, deberían tenerla en cuenta para sistemas, deberían tenerla en cuenta y solucionar una enorme cantidad de problemas, como es la multiplicidad de impulso en un line array. Este es un solo impulso, y al tener un solo impulso el sonido es más impactante, más contundente, menos reverberaciones extrañas y una cantidad de ventajas. Espectacular esta marca. Otra marca subvalorada, es KB2 Audio, mi marca favorita. Es que a Víctor le gusta Electro Voice, es que Víctor es fanático de Electro Voice, es que Víctor le paga Electro Voice, es que Víctor es amante de Electro Voice, no, es que Víctor es el dueño de Electro Voice. No, mi marca favorita es KB2 Audio. Grábense en esto, saquen un clip de esto si quieren. KB2 Audio es una marca desarrollada por dos personas que se asociaron y montaron el negocio de República Checa, y uno de ellos es Joe Crampera, que en paz descanse, murió el año pasado, que fue el creador de grandes inventos de lo que sería la marca RCF, Yorville, Mackie, 18 Sound, y pues todo su conocimiento lo reunió para crear los mejores altavoces que existen, y se inventó un avance más importante, y se llama fuente de poder constante, que es una fuente puntual pero potente, en el cual todo el sonido sale desde un punto central hacia la audiencia, logrando calidad de sonido sin relevos, donde no se pierde el sonido a 150 metros. Y hay videos en el canal de YouTube de ellos donde la gente comprueba de que nunca no había oído un sonido así. En varios auditorios prestigiosos de Alemania, Europa, han desmontado equipos DM Video Technique, Eli Acoustics, Nexo, las marcas más top, por montar este sistema, y se siente la diferencia. Entonces imagínense el nivel que tienen estos sistemas. Entonces este sistema de KB2 Audio, lo que tienen que hacer, lo que hacen es primero un procesamiento supremamente rápido que permite que la respuesta de impulso, o sea, en el momento en que el sonido sale por los altavoces y se detiene, sea la más rápida en todos los sistemas de audio del mundo. El impulso normalmente de la música es simplemente una línea recta, y cuando es un altavoz es una línea y varias resonancias. El impulso que sale de los altavoces es exactamente igual como si se sintiera una señal de audio. Entonces
hay una reproducción de alta fidelidad increíble. También maneja una dispersión en la cual el sonido al salir de un solo punto no existe ningún retraso de tiempo, lo que sí existe con los line array dependiendo de donde usted se ubique, y todo llega con mucha fuerza y con mucha potencia. He visto eventos hechos por esta marca donde con 2 altavoces se hacen 15.000 personas, 2 altavoces colgados y todo el mundo escuchando perfecto en Escandinavia, bueno, en los países nórdicos, por ahí en Europa. Marca espectacular. Otra marca infravalorada, estamos hablando de la infravalorada, HK Audio. Es una marca que merece una oportunidad, es una marca que es totalmente abierta al público. Me gusta, lo que más me gusta es una de las secciones que yo investigo, es la Service Shop, en el cual encuentras absolutamente desde un tornillito hasta la caja completa, todos los repuestos están disponibles. Y eso me parece fantástico a la hora de uno reaprovisionar un equipo. Y la verdad sí, me parece espectacular. La calidad de sonido de HK Audio en el precio promedio que vale, es superior a cualquier cosa. Inclusive el tono me gusta más que las Electro Voice. Se escucha muy suave. Yo tengo 2 Linear 910 LTA. Me permite no conseguirme un line array barato, ordinario, sino que con esas 2 cajas yo puedo hacer un sonido muy bueno sin necesidad de más. Y tienen el principio de pérdida de 3 decibeles del line array en un formato compacto. Son bastante pesadas y pues no las he elevado, pero cuando lo haga yo sé que el resultado va a ser notable. Es una caja extraordinaria. Todos los productos de HK Audio tienen un nivel de presión sonora perceptible más alto de lo que uno se imagina. Son cajas hechas con amplificadores de baja potencia pero de mucha eficiencia, y cada año están mejorando más. Tienen cosas por mejorar, entre ellas como el orden en el cual están organizados los altavoces, porque desafortunadamente hay mucho despelote, uno no sabe qué escoger. Hay niveles de presión sonora de series más baratas más altos que los de las más costosas, entonces no hay claridad en eso. Eso es algo pues que yo quiero corregirle a ellos, ya que pues estamos teniendo como algún tipo de buena relación con la marca. ¿Qué otra marca infravalorada hay? Es una que es espectacular, Adamson. Por algo se ganó el premio al mejor line array varias veces. Es una marca totalmente buena, canadiense, únicas patentes. Son acérrimos competidores de Eliacoustic. Una vez, por puro error, los dos llegaron a la misma patente, entonces uno demandó al otro, entonces se formó un problema muy tremendo con las guías de onda. Entonces son marcas que merecen la pena darle una oportunidad. Otra marca infravalorada, Prodigy Systems, tiene sistemas muy buenos, están yendo por un desarrollo muy bien, van por buen camino, tienen buenos componentes. ¿Qué otra marca hay infravalorada? Bueno, pues ya me estaré acordando de algunas. Amate Audio en España es costosa, sí, pero tiene unos desarrollos espectaculares con unas cajas de fuente puntual. Linear F, una marca que yo amo, una marca que pues en un video de YouTube le cambió un poco la historia a esta marca. A la espera de un segundo impulso, tiene la caja de 15 de fuente puntual más potente y más espectacular que yo haya visto en mi vida, la UP315, y es un sistema que merece una oportunidad. He visto estas cajas hacer estadios, hacer auditorios gigantescos. Simplemente es increíble lo que hizo Federico Acosta con estos sistemas. Y ya, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Les habla Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados. Los invito a que sigan mi canal de YouTube, a que se suscriban y háganle clic a estos videos que vamos a sacar.